calcula la simetría pueden ser que sean diferentes, pero lo que no tiene que ser es que sean uno positivo y el otro negativo. ¿Me explico? Tienen que ser o las dos positivas o las dos negativas. Si uno es positivo y el otro es negativo, significa que ¿qué? Que está mal calculado el coeficiente de simetría. ¿Sí? Entonces, está bien explicado el tema de lo que es la fórmula de Pearson. Respecto de la fórmula de los cuartiles, es otra historia, ¿sí? Que recién también le había comentado que trabajamos justamente con tres medidas de posición que era la misma, que eran el cuartil 1, 2 y 3, ¿sí? No había variabilidad, por lo tanto, ese método sí podía tener un desviamiento respecto del otro método. Si Pearson le da positivo y el otro le da negativo, también podría ser que esté bien. O si los cuartiles le den positivo y el otro Pearson le da negativo, también puede ser que le esté bien, pero por un fenómeno asimétrico nomás, nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos, lo que es la simetría y lo que es asimétrico? ¿Contesté la pregunta del alumno o no? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Puedes Bueno, repetir cómo era la fórmula de media menos modo igual a 3 veces media? Pearson tiene la ecuación empírica que es la media aritmética menos el modo, ¿sí? Es igual a 3 veces la media menos la mediana, ¿sí? A esa ecuación se le introdujo una variabilidad que era para medir justamente ese desvío. Y entonces, ¿cómo medimos el desvío? Con una medida de variabilidad que apareció recién en los primeros años de 1900, ¿cierto? Veníamos desde 1600 con eso, con la fórmula de Pearson, ¿sí? O sea, casi 200, 300 años veníamos con eso, pero los nuevos estudiantes, los nuevos profesores, la gente que trabajaba en ese estudio de esa ciencia estadística, introdujeron esa variabilidad, por lo cual se desplazó en dos formas. ¿Está? Muy bien, sigamos con el tema. ¿Alguna otra pregunta sobre este ejercicio, el ejercicio 1, chicos? Vamos al ejercicio 2, entonces. El ejercicio 2 dice que un ingeniero químico vigila la calidad del agua midiendo la cantidad de sólido suspendido en una muestra de agua fluvial en 11 días distinto. Se observó la siguiente cantidad de sólido suspendido, ¿sí? En ppm. Muy bien, es una medida, ¿sí? Y ahí teníamos 14, perdón, 12, 21, 28, 30, 63, 29, 63, 55, 19 y 20, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa es una muestra. Bueno, ¿qué tipo de muestra es? Lo damos acá y después lo presentamos la solución en el Excel, ¿sí? Dice que identifique la variable y clasifíquela. ¿Cómo identificamos la variable? Decimos que es una variable. ¿Es cualitativa esa variable, chicos, o no? ¿O es cuantitativa? Cuantitativa, discreta. Cuantitativa Cuantitativa. discreta. ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta, ¿sí? Eso entonces es una variable cuantitativa y discreta. ¿Está? ¿Se va entendiendo, chicos? Es cuantitativa y discreta. ¿Y por qué es cuantitativa? Porque era expresada en número. ¿Qué es lo que tenemos enfrente acá de este ejercicio? Número, ¿sí? ¿Cuál era la subclasificación? Si era discreta o continua. Continua era que se medían. Y acá que dice, en 11 días distintos se observó las siguientes cantidades, ¿sí? O sea que estaban contando las cantidades, ¿sí? Y si nosotros contamos, ¿qué pasaba? Estábamos asociando a esa operación de contar. Y eso nos llevaba a una variable de qué tipo? Discreta, ¿cierto? ¿Se entiende, chicos, o no? ¿Está? Entonces, eso tienen que tenerlo bien claro, ¿eh? O sea, las operaciones de medir están asociadas a una variable de tipo cuantitativa continua, ¿sí? Y a su vez también son decimales. En cambio, una variable de tipo discreta, cuantitativa discreta, asociada a una operación de contar, ¿sí? Contamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, identificamos cuantitativa, clasificada discreta.
¿sí? Bien, ordena los valores de mayor a menor, ordenamos los valores de menor a mayor, ya sabemos, no hay mucha ciencia ahí. Encuentra el mínimo y el máximo, tampoco, no hay mucha ciencia, cuál es el mínimo, cuál es el máximo. Calculé el rango yo lo había expresado ya en la primera clase del aula magna, habíamos dicho que era la primer medida estadística, así que el rango es igual a ¿qué? A un máximo menos el mínimo. No es ¿Está? mínimo. El máximo menos el mínimo. Está. Después dice, calcule la medida aritmética, la mediana, la moda de esa variable. Ahí sí ya son otro tipo de cuestiones. Ojo ahí ya tenemos que entrar a mirar con el trabajo, con las fórmulas, etcétera, etcétera. Dibuje un diagrama de caja para identificar las cinco medidas, calcule la varianza y la desviación estándar. Ahí también tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, el manejo de las medidas de tipo de dispersión. Después dice determine el coeficiente de asimetría. Toda la explicación que yo le estoy dando, tenemos que determinar a ver cuál es la medida que más conviene. Si me dice cuál es la medida que más conviene y yo directamente me introduzco en lo que es Pearson. ¿Por qué? Porque ahí me está preguntando qué medida de posición es más conveniente utilizar. ¿Sí? En cambio, cuando trabajamos, si tendríamos que calcular el coeficiente según los cuartiles, solamente me va a preguntar si podríamos determinar el coeficiente de asimetría. ¿Sí? Y no me va a decir cuál es la medida de posición más relevante. ¿Está? Porque ese rango que es más menos 0,2, la simetría no tiene que pasar de esos valores. ¿Sí? Ahora lo vemos en la presentación. Muy bien. ¿Se entendió, chicos, acá este concepto del ejercicio 2? ¿Sí? Bueno, vamos a presentar este ejercicio 2. Estaba acá. ¿Sí? Bueno, esto era lo que habíamos visto hoy del ejercicio 1. ¿Sí? Pero esto ya lo vimos en la clase anterior. Lo que por ahí podíamos decir es que yo les iba a enseñar cómo se introducen en la parte del Excel. Fíjense, chicos, esto le quiero enseñar a ustedes. Un poquito, vamos a sacar esto de acá. Acá, este es el Excel, ¿cierto? Ustedes cuando habilitan el Excel para trabajar con estos tipos de medidas resúmenes, con los gráficos de caja, que sí ya lo están, porque eso está insertado, pero en las medidas resúmenes están la parte descriptiva y lo que son las fórmulas estadísticas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen que habilitar esta parte descriptiva, ustedes acá en archivo, ustedes van a crear ahí en archivo y fíjense que acá, bueno, la cuenta es la cuenta si ustedes tienen, digamos, están trabajando con alguna parte original, ¿cierto? Pero acá dice opciones, ¿sí? Estoy dando, este es el Excel, el 365, ¿sí? Pero entra en cualquiera de los Excel, ¿sí? Van a opciones, y ahí va a aparecer una ventanita en la parte de general, ¿sí? Fíjense que acá en general tiene un montón de cosas y nosotros vamos a bajar e ir hasta complemento, ¿sí? Y ahí en complemento dice herramientas para análisis y también dice programas Solver que utilizan la parte financiera, ¿sí? Eso es importante, el que quiere ahondar en el trabajo estadístico financiero, es importante este programita del Solver, ¿sí? Ya si le gusta más el trabajo en la parte, ¿cómo es? De las finanzas, cómo se mueve la bolsa, cómo cotizan las acciones, etcétera, etcétera, es importante trabajar con este programa, ¿sí? Bueno, en la herramienta, usted lo que tiene que hacer acá, dice herramienta. Como yo ya lo tengo instalado, ¿sí? Le dan a aceptar acá, ¿sí? Y directamente le va a habilitar un complemento, que es este complemento. Ustedes se van a datos,
¿sí? Y acá ya me habilitó. Yo a veces por ahí hago algunos cálculos financieros, ¿sí? Como para saber el tema de eso, los movimientos de las acciones, y trabajo con el Solver, ¿sí? Pero lo que vamos a utilizar ahora nosotros en esta clase y en las otras clases, y cuando ustedes tienen que hacer rápidamente el cálculo de las distintas medidas, ¿sí? Medida resumen, trabajar con este que dice análisis de datos, ¿sí? Le hacen un clic acá en análisis de datos y fíjense que acá tienen un montón de funciones estadísticas. Dice análisis de la varianza, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, ¿sí? Y esta estadística descriptiva te estira al toque todas las medidas que nosotros hacemos los cálculos, ¿sí? Salvo, y esta es una pequeña información que yo le doy, por ejemplo, en el tema de los desvíos, ¿sí? La parte como este es un software diseñado, digamos, por los norteamericanos, ¿cierto? Ellos por ahí tienen una cierta variabilidad respecto de lo que es la varianza, ¿sí? De población y de lo que es la varianza de una muestra, ¿sí? Por eso nosotros después hacemos el recálculo, pero siempre sacamos la varianza correcta, ¿sí? Tiene suavización exponencial, la prueba F, análisis Fortier, el histograma, la media móvil, etcétera, etcétera. Y tiene un montón de cálculos, ¿sí? Entonces, nosotros ahí habilitamos eso, ¿cierto? Entonces ahí ese Excel está habilitado. ¿Por qué le digo eso? Porque va a haber una cuestión que, por ejemplo, dice, profe, no puede sacar todo eso en las medidas descriptivas. ¿Qué pasa? No anda mi Excel. Y no es que no anda. Hay que hacer justamente esto que yo le dije, ¿sí? Que está también ahí cómo se hace en el archivito que le había subido, ¿sí? Ahí en opciones, ¿cierto? Habilita, nos vamos a complemento, ¿sí? Ahí dice herramienta para análisis, clicamos acá, hacemos aceptar y me lo manda al análisis de datos, ¿cierto? Eso va a estar en la solapa de datos, chicos, de datos, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, profe. ¿Se entiende, chicos? Más o menos. ¿Se entendió cómo dice el- la introducción del complemento? Sí, sí. Sí, ¿Se entiende? profe. ¿Sí? Fácil está eso, ¿cierto? Bien, seguimos. ¿Se ve todavía ahí, chicos, el ejercicio uno ahí o no? ¿Lo ven? Sí, Si no profe. se... Sí, 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 profe. Bien, bueno, por ejemplo, para hacer una prueba acá nomás, vamos a hacer, suponiendo, este era nuestro ordenamiento, ¿cierto? Nosotros habíamos seleccionado esto, eh, trabajamos con análisis de datos en la parte de estadística descriptiva, ¿sí? Hacia esta parte. Ahí en rango de entrada le damos la entrada de todos los valores, ¿cierto? Rótulo en la primera fila no le ponemos. Quiere ir en una hoja nueva, lo podemos poner en una hoja nueva o hacer un rango de salida. Vamos a hacer un rango de salida y vamos a suponer que lo tomábamos acá, ¿sí? Muy bien. Y después elegimos, por ejemplo, los resúmenes estadísticos, ¿cierto? Y ahí le damos a aceptar, está en columna, y ahí nos tiraba todo lo que nosotros sacamos acá, ¿sí? Nos tiraba en este resumen, ¿sí? Salvo la varianza y el desvío que yo le comenté que los norteamericanos tienen, digamos, esa pequeña diferencia entre lo que es la variabilidad poblacional y lo que es la variabilidad de tipo muestra, ¿sí? Pero que eso nosotros después lo podíamos calcular de vuelta para decir, bueno, la varianza, si acá me da 0,055, ¿cómo puede ser? Nosotros volvíamos a calcular acá con la fórmula, vamos a suponer que la varianza acá, utilizamos la fórmula de la varianza, ¿sí? Y tomamos estos valores, a ver, estos valores, ¿sí? Le dábamos a aceptar y eso me daba 0,045 y la varianza que ellos sacan acá es de 0,055, ¿sí? Había un pequeño desvío
entre lo que era variabilidad respecto a una población y lo que es variabilidad respecto de una muestra, ¿sí? Pero nosotros los corregíamos con la función. Lo mismo el desvío, si yo quería hacer el desvío, utilizábamos la fórmula del desvío, ¿sí? Y eso me daba 0,214, ¿sí? Que era lo que habíamos sacado nosotros acá en 0,214 y 0,046, ¿sí? Pero ya acá 0,0458 está redondeado, ¿sí? Si yo lo quiero redondear a 3 dígitos, voy acá, eso está redondeado en 7 dígitos, lo ponemos en 2, o en, sí, en 2, a ver. No, a ver qué hice acá. Al revés. Vamos a calcularlo de vuelta. A ver. ¿Por qué me da? A ver, algo le pusimos mal acá. Muestra. No, esta no es la muestra. General. No sé por qué me tomó acá esto. Bueno, vamos a dejarla ahí nomás. Pero nosotros le rondeamos y me queda 0,046 como era el cálculo de lo que habíamos sacado acá, ¿cierto? Muy bien. ¿Está? Bueno, eso respecto al cálculo de las medidas descriptivas, ¿cierto? Ahí teníamos la media, el error típico, la mediana, la moda o el modo, la desviación estándar, la varianza, que lo podemos corregir con la fórmula, la kurtosis, el coeficiente de simetría, el rango, el mínimo, el máximo, la suma y las cuentas que eran 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vendría a ser n, ¿cierto? Fíjense que acá nos da también la suma, ¿sí? Que es la que nosotros hacemos con la sumatoria, ¿cierto? Los norteamericanos tienen una forma especial, digamos, de manejarse en el tema de estadística, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas sobre este ejercicio, chicos? Este creo que estaba terminado, ¿cierto? Ninguna, profe. Ninguna. Clarito como el agua. Vamos al ejercicio 2, ¿sí? Bueno, acá esta era la clase que tendríamos que arrancar hoy, ¿cierto? Bueno, entonces, nosotros, ¿qué tenemos acá? Esta es nuestra variable. ¿Qué dice en el ejercicio 2? Identificamos la variable. ¿Qué tipo de variable era? Variable cuantitativa discreta, ¿cierto? Habíamos hecho que era una variable cuantitativa discreta. Ordene los valores de mayor a menor. Podríamos ordenarlo. Decimos 63, 63, 55, 30, etc. Hasta el mínimo, ¿sí? La sumatoria ahí me daba 354. Si nosotros queríamos tomar cómo estaba habilitado, ¿sí? Hacíamos de menor a mayor, mi valor de la variable serían todos estos valores, 12, 14, 3, y me daba 354, ¿sí? Muy bien, hasta ahí estaría contestado entonces el ítem A, estamos hablando del ejercicio 2, ¿cierto? El ítem A, el ítem B, y ahora dice encuentra un mínimo y un máximo. ¿Cuál sería el mínimo y máximo? El rango, ¿cierto? El rango. ¿Cuál es el máximo valor? 63. ¿Cuál es el mínimo valor? 12. ¿Sí? Eso me da un rango de 51. ¿Está? Después, en el punto D, fíjense, dice, calcule la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Sí? Bueno, y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Porque decimos nosotros que en este trabajo había dos tipos de fórmulas. Cuando trabajamos nosotros con las medidas de posición, ¿se acuerdan que yo había visto o les di a usted para que se imaginen lo que eran los datos de tipo agrupados y los datos de tipo no agrupados? Creo que la profesora había trabajado solamente con los datos de tipo no agrupado, pero yo le había dado una introducción de lo que eran datos agrupados, ¿sí? Cuando teníamos un intervalo, etcétera, etcétera, ¿sí? Este caso es el de los datos de tipo
no agrupado. Y que también se lo había presentado en la pizarra cuando le dije cuáles de los valores que estaban acá estaban presentes, ¿cierto? Y cuáles en un límite inferior y un límite superior, donde habíamos puesto dos números y después yo abajo le puse tres o cuatro valores que le decía si estaban o no estaban, ¿se acuerdan? Más o menos, no sé si recuerdan eso. ¿Está? Bueno, entonces cuando trabajamos con valores agrupados, trabajamos con la parte de intervalos de clase, ¿sí? O sea, ahí ya trabajamos con el cuadro de distribución de frecuencia. Pero cuando trabajamos con datos no agrupados, ¿los datos de qué tipo son? ¿Qué tienen, chicos, los datos no agrupados respecto de los datos agrupados? Personalidad, usted había dicho. ¿Eh? La personalidad, ¿cierto? Y esa personalidad se daba en que nosotros decíamos, este conjunto que tiene 11 datos, yo digo, ¿dónde está el 14? Y los veo al 14. Explíquenme, ¿en ese conjunto está el 28? Sí, señor, acá está, profe, el 28. ¿Está el 63? Sí, profe, el 63 está. ¿Sí? Entonces, eran taxativos, ¿sí? Era parte integrante la personalidad de cada valor de la variable, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando son datos sin agrupar, ¿sí? O datos no agrupados. Pero cuando hablamos de datos agrupados, nos introducimos en lo que es intervalo de clase, ¿sí? Intervalo de clase donde teníamos límites, ¿sí? Yo le había dado un límite ejemplificativo donde le puse un límite inferior y un límite superior y después abajo le di tres o cuatro datos, digamos, para que ustedes me lo ubiquen, ¿sí? Ustedes me dijeron sí, algunos dijeron que sí estaba y otros dijeron que no estaba. Cuando yo le hacía la pregunta, de decir, vamos a suponer que entre ese límite estaba el 18,6, algunos respondían que sí, otros decían que no, ¿sí? Pero que en realidad estaba, pero no estaba, ¿sí? ¿Y por qué pasaba eso? Estaba sí, pero pasaba a formar parte del intervalo. No sé si me explico, chicos. Pasaba a formar parte del intervalo. ¿Qué pasa entonces? Ese número que está en ese intervalo, entre esos límites, pierde su personalidad intrínseca y pasa a formar un intervalo o intervalo, ¿sí? ¿Me explico, chicos, o no? Chicos, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces, dice en el cálculo de la media aritmética, ¿sí? Bueno, la fórmula yo le había dado a la media aritmética, que era la sumatoria de los valores, ¿cierto? Dividido n, ¿sí? Entonces nosotros sumábamos todos estos valores, que me daba 354, dividido n. ¿Y profe, qué es n? N, estamos hablando de n minúscula, ¿cierto? O tamaño de la muestra. En este caso era, ¿cuánto? N igual a 11, ¿sí? Nosotros hacíamos 354 dividido 11 y eso me daba 32,18, ¿sí? A ver si tenemos calculado. Fíjense que acá la media de los Yankees me daba 32,18, bueno, pero este por el Excel que tiene 22 dígitos es 32,18, ¿sí? Ahí estamos iguales, digamos, ¿sí? Después, la mediana, ¿cómo sacábamos la mediana? Yo le expliqué cómo se saca la mediana, ¿cierto? Creo que la profesora también le había explicado lo que se hacía con los datos de tipo no agrupados, ¿sí? ¿Qué explicamos? Chicos, ¿se entiende cuando yo hablo de datos agrupados y datos no agrupados? Cualquiera, ¿eh? Hable y me explica. ¿Se entiende, chicos, lo que quiero que entiendan ustedes? Profe, si pudiera explicar de nuevo la parte esa de datos agrupados y no agrupados, por favor. La parte general, digamos. Sí, o sea, ¿qué lo diferenciaba, digamos? ¿Qué es lo que le diferencia? A ver, vamos a ser un poquito más explícito, ¿sí? Si yo tengo un conjunto, vamos a suponer que esté el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, ¿sí? Ahí tenemos un conjunto, ¿sí? A ver cómo es este. Hacemos así. Después bajamos hasta acá. Y teníamos n igual a 5, ¿cierto?
Vamos a suponer que este es un conjunto de 5 datos. Pero vamos a crear otro conjunto, ¿sí? Que vamos a suponer que este sea el conjunto 12 y acá el conjunto 48, ¿sí? Y vamos a llamarlo a este un límite inferior y a este le vamos a llamar un límite superior, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ponerlo bien. Entonces, acá tenemos todo esto que está acá, son datos de qué tipo, no agrupados, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están viendo, ¿sí? Cada uno tiene su personalidad. Si yo le digo, en este conjunto se encuentra acá el 8, ¿está el 8 ahí o no? Sí, profe. Está, ¿cierto? Está, ¿cierto? O sea, tiene su personalidad intrínseca y está. ¿Se encuentra el 4? Está, profe, ¿sí? Ahora, si yo acá agrego, vamos a suponer que este de 12 a 48 y tenemos un montón de datos, pero tenemos un límite inferior y un límite superior y yo quiero saber dónde está el 24 y vamos a suponer el 32, ¿sí? ¿Qué pasaba acá? ¿Por qué yo digo, está el 24 acá y ustedes me dicen, profe, sí va a estar? Más allá que puede ser continuo o variable, ¿sí? ¿Está, profe, o no está? Algunos dicen, sí, sí está, profe, pero no lo veo. Otros dirán, profe, ¿y por qué el 32 forma parte de esto? Y porque entre el límite inferior y el límite superior se puede encontrar el 24 y el 32, ¿sí? Pero no están. ¿Y cómo es eso, profe? Porque esto pierden su qué, Personalidad. su Personalidad, profe. personalidad y pasan a formar intervalos de clase. Eso se llama datos de tipo agrupado. En cambio, acá esto se llaman datos no agrupados. ¿Por qué? Porque no se los agrupa. Los valores de esta variable es el 2, es el número 1, el 4 es el número 2, el 6 es el número 3 y así sucesivamente, ¿sí? O sea, cada uno de estos valores se los ve. En cambio acá no, el 24 no los ve, el 32 no los ve, pero están. Pero, profe, a ver, ¿este 24 forma parte de ese intervalo? Sí, forma parte. No está, profe. ¿Y el 32? También forma parte. Entra en el límite. ¿Por qué? Porque el límite superior es 48. Pero no se los ve. Pero porque perdieron su personalidad y pasaron a formar parte de intervalos de clase. Eso es lo que distingue a los datos de tipo agrupado de los datos de tipo no agrupado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El trabajo con los datos agrupados es una cosa y el trabajo con los datos no agrupados es una cosa y el trabajo con los datos agrupados es otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gran diferencia, y acá yo le voy a dar un secreto, que es que vamos a suponer que en este, ¿cierto? La frecuencia sea 1. Y acá es 1. Acá es 1. Y acá, a ver, acá es 1 también. Y acá vamos a suponer que sea 2. Más allá de que se puede llegar a repetir, ¿cierto? Muy bien. Si se repite, el 2 sigue siendo un dato de tipo no agrupado, porque está presente. Pero acá me cambia toda la cuestión. ¿Sí? Me cambia toda la cuestión. ¿Por qué me cambia toda la cuestión? Porque yo no sé cuál es la ponderación, ¿sí? ¿Y cuál es la ponderación? Tengo que descubrirlo. Entonces, cuando trabajamos con datos de tipo agrupado, ya trabajamos con un cuadro de distribución de frecuencia. ¿Y ese cuadro de distribución de frecuencia qué es? ¿Cuál era la definición, chicos? ¿Qué le dio la profesora? Chicos, ¿se No, acuerdan? profe, ¿puede repetir la pregunta? Que cuando trabajamos con intervalos de clase, ¿sí? Con datos de tipos agrupados, ya teníamos presente y tenemos que trabajar con un cuadro de distribución. Por eso le pregunto, ¿qué es el cuadro de distribución de frecuencia? Porque eso también me dijo que les dio, ¿eh? Chicos, ¿qué es el cuadro de distribución de frecuencia?
Ahora vamos a mirar en el ejercicio, a ver, esto es un cuadro de distribución de frecuencia, ¿sí? Esto es un cuadro de distribución de frecuencia. Esto le dio, chicos, la variable, la frecuencia, el verdadero límite, la marca de clase o el punto medio, la frecuencia acumulada anterior menor que y hasta acá la frecuencia relativa. ¿Les dio eso, chicos, o no? Chicos, la profe, No, profe. ¿eh? No, profe. Nah, pero eso en la clase Profe, de teoría del martes, ¿les dio o no? dio, pero partido no nos dio todo lo que usted comentó. Dio una parte nomás. Claro, pero por eso, pero ella me dijo que había dado hasta h sub i, que era la frecuencia relativa, ¿sí? Sí, Bien. pero no nos dio completo así como usted está mostrando. Ah, bueno, ahora lo vemos. A ver, estábamos acá. Yo lo que quiero, chicos, para que avancemos y que quiero que ustedes queden convencidos, digamos, por eso le digo siempre y le insisto que poner atención uno se lleva un 10%, ¿sí? No somos Einstein, pero por lo menos tenemos un 80% de lo que es la capacidad intelectual, ¿sí? Entonces, si llevamos un 10% de esta clase virtual, yo estoy contento. Y lo que quiero es que ustedes aprendan. Hoy aprendieron lo que es asimetría, están aprendiendo lo que es datos agrupados y lo que es datos no agrupados, o sea, eso la tienen re clara, ¿sí? Están viendo lo que es el gráfico de caja, vieron cómo se hace la introducción en el programa Excel, que lo vamos a ocupar respecto a los complementos, y estamos viendo el ejercicio 2, que es el que se estaba dando ahora, ¿sí? O sea, preguntas sobre esto de datos agrupados. Estábamos sobre este tema diciendo que la frecuencia, vamos a suponer que esta es la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia, está la variable. La variable siempre se identifica X y Y, ¿cierto? Para no perder mucho tiempo, porque si no yo tendría que ponerla así, ponerle formato, ¿cierto? Ir a subíndice, ponerle acá el subíndice y ponerle la I ahí, ¿cierto? Lo mismo acá. Pero vamos a suponer que yo pongo esto acá y acá era N, ¿cierto? Muy bien. Entonces nosotros hacemos así, centramos todo, a ver. Ajá. Y ahí me queda coquetito, ¿sí? Entonces hacemos acá, ahí le queremos hacer un poquito más coqueto y le damos los bordes, ¿está? Muy bien, eso lo que sería datos de tipo no agrupado. Pero cuando trabajamos con datos de tipo agrupado, cambia toda la cosa, ¿sí? Ya lo explicamos varias veces, ¿cierto? Que los datos perdían su personalidad y pasaban a formar intervalos de clase, ¿sí? Y ahí aparecía lo que era el cuadro de distribución de frecuencia, ¿sí? Este cuadro de distribución de frecuencia lo que hace es presentar un resumen, es una mejor presentación de los datos a través de un resumen, ¿sí? Que nos da una mejor posición de lo que estamos estudiando respecto a el conjunto o una variable de que se está trabajando. Eso es un cuadro de distribución de frecuencia, ¿sí? Y ese cuadro de distribución de frecuencia va a tener 7 elementos, ¿sí? ¿Cuáles son los 7 elementos? La variable. Y acá en la variable decimos variable cuantitativa, discreta o variable cuantitativa continua, ¿sí? Y ahí ponemos lo que es la variable, ¿sí? Después yo le enseño cómo se hacen los intervalos. Después tenemos la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de veces, ¿sí? Que los datos rotan acá en este intervalo, ¿cierto? Acá entre el 0 y el 1 rotó 11 veces, entre el 2 y el 3 rotó 4 veces, la frecuencia entre el 4 y el 6, entre el 4 y el 5 es 16 veces y así etcétera. El verdadero límite tiene dos situaciones, ¿sí? El verdadero límite es, vamos a suponer, una variable discreta tiene una fórmula para calcular, pero en la variable continua se dice que los verdaderos límites son iguales a los límites inferiores por convención. Quiere decir que acá si yo tengo mi límite inferior y este es mi límite superior, el límite inferior es igual a mi verdadero límite. ¿Está? En este caso no, porque es una variable discreta, ¿sí? La marca de clase, ¿qué es la marca de clase? Es el punto medio. La marca de clase es el punto medio y es el valor representativo de todo este cuadro de distribución de frecuencias, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada menor que S es la suma acumulada creciente.
¿Por qué decimos creciente? Porque si yo tengo mi frecuencia absoluta acá, ¿sí? Y lo hago creciente, significa que yo tengo que transformar este 11 sumándole el 4 y acá me da 15, el 16 y acá me da 31, el 2 y acá me da 33, el 4 y acá me da 37, ¿sí? Y este 37, la sumatoria total, me tiene que coincidir con n. ¿Se entiende, chicos? De paso, estamos aprovechando ya y estamos trabajando sobre el cuadro de distribución de frecuencia, como para que ustedes lo vayan conociendo, pero ya lo vamos a conocer más a fondo, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia relativa? ¿Qué es la frecuencia relativa? Está dada en porcentaje. Y si nosotros decimos, vamos a suponer que para sacar la frecuencia relativa del primer dato, yo tengo que tomar la frecuencia sobre la sumatoria total de f sub i. Y la sumatoria de f sub i va a ser igual a 37. Quiere decir entonces que la sumatoria de los f sub i siempre es igual a n, ¿sí? Entonces, si yo hago f sub i dividido la sumatoria de los f sub i, que es igual a n, multiplicado por 100, me da la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, para este me va a dar 29,73. Para este me va a dar 10,81 y así sucesivamente. La sumatoria de todo esto me tiene que dar siempre 100%. No se puede pasar más del 100%, ¿cierto? ¿Se entiende eso, cierto? O sea, en el porcentaje no nos podemos pasar más del 100%. Si me da 98 y tengo que entrar a buscar a ver, algo hice mal, ¿sí? Si me da 105, 106 y tengo que entrar a mirar también porque calculé demasiado, ¿sí? Siempre me tiene que dar 100%. ¿Está? ¿Qué es la frecuencia relativa acumulada menor que? La frecuencia relativa acumulada menor que va a ser la misma sumatoria de los datos adicionados respecto a la frecuencia absoluta. Entonces, si la frecuencia absoluta trabajamos con la frecuencia absoluta neta, acá hacíamos acumulada. Entonces, si esta frecuencia relativa es la frecuencia relativa neta, para acumularla yo voy a tener, el primero va a ser 29,73 más 10,81 va a ser igual a 40,54 y así sucesivamente. Acá me tiene que dar 100%, que es la sumatoria de toda frecuencia relativa. ¿Se entiende, chicos, esto o no? Chicos, ¿o fui muy rápido? Sí, profe, Sí, se profe, lo entiende. entiendo. ¿Se entendió o fui muy rápido? Quiero decir. Profe, ¿podría pasar después el Excel al Slack? ¿Puede ser, profe? Eh, este es un borrador. Yo lo que le quería dar a usted es este. A ver, porque este ejercicio ya estaba especificado, digamos, ¿sí? Lo quería dando, pero le estoy dando un poquito más de introducción, así para que ustedes agarren de lleno, digamos, cuando hable la profesora, porque entonces ustedes se van ya con este conocimiento, ¿sí? Entonces, este es el que yo voy a armarlo y después le voy a pasar, ¿sí? ¿Está? Pero yo lo que quiero es seguir con el tema de la guía, ¿sí? Como para decir que nosotros estamos cumpliendo con lo que corresponde, ¿sí? Muy bien. Entonces estábamos en el ejercicio 2. ¿Quedó claro, chicos, lo que es? Profe, Sí, dígame. la frecuencia acumulada menor que y la frecuencia acumulada podría decirse que es como un subtotal en una factura. Son sumatorias adicionales, ¿sí? De los datos menor o igual que cualquier límite inferior, ¿sí? Y el otro es menor o igual que cualquier límite superior. Eso está todo en la teoría, ¿sí? Entonces, ustedes cuando trabajan con esto, lo que tienen que tener claro es estos 7 elementos, ¿sí? Que es lo que le vamos a tomar en el examen. Pero yo este ejercicio lo quiero dar bien en una sola clase. No quiero ahora porque voy a cortar, como es largo, lo voy a cortar y entonces ustedes van a quedar medio aislados, ¿sí? Porque hay que seguir, arrancar con todos los datos, ¿sí? Ir yendo y terminarlo, ¿sí? Entonces yo ya lo había terminado acá en otro Excel. Ese era un borrador que lo iba a dar, digamos, pero acá ya lo terminé. ¿Sí? Completo, todo completito, hice con las medidas de posición, con las medidas de dispersión, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero quiero terminar el ejercicio 2, chicos, ¿eh? Permítanme que termine el ejercicio 2 y después ustedes me hacen la pregunta, ¿sí? Bien. ¿Se entendió, chicos, lo que son datos no agrupados y lo que son datos
lo que son datos no agrupados y lo que son datos agrupados. ¿Quedó claro eso, chicos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Quedó claro, ¿eh? Bien, está. Entonces, a ver, estábamos en el cálculo de la media aritmética, ¿sí? Calculamos, salió igual que los yankees, está bien. La mediana, también, a ellos le dieron 28, a mí me da 28. La mayor frecuencia, habíamos dicho que era la mayor cantidad de veces que se repetía. ¿Qué número se repetía la mayor acá? El 63, ¿cierto? Ellos también sacaron el 63. Muy bien. Encuentre los cuartiles y el rango intercuartílico, ¿sí? Los cuartiles habíamos dicho que el primer cuartil era un cuarto de n. ¿Y un cuarto de n es igual a qué? Vamos a suponer que este no había problema porque n era igual a 11, ¿cierto? Son impares. Entonces lo que hacía era, si son valores centrales, ordenarlo, ¿sí? De menor a mayor, acá lo ordenamos de menor a mayor, ¿sí? Y podíamos determinar, por ejemplo, 11, ¿cuál sería acá el del medio? La mediana, ¿cierto? Esto vendría a ser la mediana, ¿sí o no? Entonces, el valor de la mediana, ¿cuál va a ser, chicos? Debería ser 6. No, no, no. 8. No, este es el número. Acuérdense, estos son los números de la variable nomás. Estos son los valores de la variable. Fíjense que estos son los valores de la variable. Del ejercicio, fíjense en el ejercicio 2, que tiene 14, 12, 21, 28, 30, 63. Estos son los valores de la variable. Este es el número de orden nomás. ¿Sí? ¿Qué hacemos este número de orden? Para sacar n. ¿Cuánto es n acá? N es igual a 11. 11. 11. Muy bien, muy bien. N siempre es igual a 11, ¿sí? Entonces ese nos da a nosotros la posibilidad. ¿Y por qué le digo eso? Siempre ustedes que trabajan con este cálculo y en el Excel, tienen que trabajar con un número de orden, ¿sí? Entonces ahí no lo pueden errar. Es difícil que lo erren, ¿está? Entonces los valores de la variable son el 12, el 14, el 19, hasta el 63. El 63 se repite 2 veces, ¿sí? Quiere decir que el modo, la mayor frecuencia, es el 63. ¿Está? Muy bien. Los cuartiles. Estábamos en los cuartiles. Decíamos que el cuartil 1, la fórmula era un cuarto de n. ¿Sí? Y un cuarto de n, ¿qué significaba? Trabajar en datos de tipo no agrupado, identificando la mediana, y después ustedes dicen, bueno, si este es el valor central, tengo 5 de este lado y 5 del otro lado. ¿Sí? Como es impar, el 11 es impar, quiere decir que en el tercero va a estar ¿quién acá? Va a estar el cuartil. O sea, el ¿Qué primer cuartil? cuartil. El primero ¿Eh? sería, ¿no? El El primer primero. cuartil. Tendría que estar el cuartil 1, ¿cierto? Sí. Y el cuartil 2, ¿qué era? Y era también la mediana. La mediana. El cuartil 2 es la mediana, ¿sí? Vamos a ver cómo me queda acá si no me arruina. A ver, me arruinó el 1 ahí. El cuartil 2, perdón. A ver, cuartil 2. Ahí, ¿sí? Que es igual a la mediana, ¿cierto? Del otro lado de la mediana, nosotros tenemos 5 valores. ¿Y el valor central cuál sería? 55. Sería el tercer cuartil. Este vendría a ser entonces el cuartil 3. ¿Ahí está? Ahora, yo tenía un ejercicio para mostrarle y si en estos valores que tienen 11 datos, también se puede utilizar una formulita que se llama n más 1. ¿Sí? N más 1. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Esto es para que tengan conocimiento de algo. Si yo tengo 11 valores acá, ¿sí? Y vamos a suponer que quiera sacar el cuartil 1 y el cuartil 2, ¿sí? Bueno, el cuartil 1 sabemos que es un cuarto de n, ¿sí? Es un cuarto de n. Quiere decir que si yo hago un cuarto de n más 1, ¿cómo sería? Sería un cuarto por n más 1, ¿cuánto es? 11 más 1,
¿Sí? ¿Sí o no? Y si yo agarro la calculadora y digo, un cuarto tenemos 11 más 1 es 12, ¿cierto? Dividido un cuarto, eso me da, ¿cuánto? ¿Cuánto les dio ahí? ¿Le da 3 o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Le da 3 o no? Chicos, Sí, profe. acuérdense que tienen que llevar la calculadora, ¿eh? Sí o sí, chicos, vamos a utilizar mucho la calculadora. Entonces, quiere decir que esta formulita me dice que está en la posición. La n más 1 me marca la posición. Marca posición de la medida, ¿sí? En este caso, del cuartil 1, ¿sí? Muy bien. Pero el valor del cuartil 1 es 3 o no, chicos. ¿Es 3 o no? No, es la posición 3. Es la posición 3 exactamente. ¿Por qué? Porque el cuartil 1 era igual a 19, chicos. Quiere decir que me marca la posición 3. ¿Se dan cuenta? El valor del cuartil es 19. Ahora vamos con el cuartil 3. Sí, el cuartil 3. Entonces decimos 3 cuartos de n más 1, ¿cierto? Eso va a ser igual a 3 cuartos por 12. ¿Cuánto me da eso, chicos? Tres cuartos por 12, Debería ser 9. 9. Está. ¿Ese es el valor del cuartil 3? Eso es la posición. Esa es la posición. Entonces yo cuento, entonces, 1, 2, 3, 9. ¿Y cuál es el valor del cuartil 3? 55. 55. ¿Cómo sacamos acá? 55. ¿Está? ¿Se entiende o no? Ahora, vamos a suponer que yo quisiera averiguar, a ver, vamos a buscar un pequeño ejercicio. A ver, yo le doy este dato. Quiero que me calculen, ahí nomás chicos, a todo, ¿eh? Quiero que me calculen el decil 3. A ver cómo le da. ¿A cuánto es igual? Quiero primero la posición y después cuál es el valor. ¿El qué, profe? La posición del decil 3 acá, en estos valores. La posición El del valor decil, es 55, profe. ¿eh? Que el valor es el 55. ¿Del decil 3? No. Sí. ¿El valor del decil 3 cuánto es? Eh, 9 no sería, profe. ¿Eh? 9 no El, sería. el decil 3 cuánto es? O sea, tendría que ser 3 décimas de n, ¿sí o no? Más 1. 3 décimas de n más 1. ¿Cuánto me daría eso? Yo hago 3 décimas de n, o sea, por 11 más 1. ¿Y ahí cuánto me da eso? Da 4, profe. Nada, 4. Da 4,3. 3,6 no da. 3,6. Da 4. Chicos, hagan así 3 décimas de 12. ¿Cuánto es? 3 décimas multiplicado por 12. 3,6 da, profe. ¿Cuánto da? 3,6. Ah, sí, 3,6. 3,6, sí. 3,6. 3,6. Acá esto da 3,6. ¿Está? Muy bien. ¿Ese 3,6 qué es? Valor ¿El de valor del posición. decil 3? ¿O no?
¿Es el valor del decil 3 o no? ¿No es la posición? La posición es. La posición. Muy bien. Y ahora tenemos que utilizar, porque fíjense que acá el decil 3, nosotros hacemos toda la, como en la operatoria, ¿sí? Y me da 3,6. Si me hubiese dado 3,5, ahí yo tomo los dos valores, ¿sí? Los dos valores cercanos, 3,5. El primero y el segundo. Respecto a donde se ubique el decil 3, el decil 5, el decil 9, lo que sea. Pero acá me dio 3,6. Quiere decir que es mayor que 5. Entonces, si es 3,6, me voy a tirar para el máximo valor, que sería ¿cuánto ahí? Sería el 4. El Pero 4. se redondea para arriba. Exactamente. Entonces sería la posición 4. El decil 3, entonces yo hago 1, 2, 3, 4, es igual a ¿cuánto? A 20. A 20. Muy bien. Vamos a sacar el decil séptimo. Saquen el decil séptimo a ver cuánto le da, chicos. ¿8,4? 8,4 también. El decil séptimo, 8,4 le da. Posición 8, valor 30. Sí, Eh, 8,4. Claro. Espera un segundito. Vamos a hacer. El decil séptimo, ustedes tienen que es igual a 7 décimas multiplicado por 12, ¿cierto? Y eso me da 8,4, ¿sí? O sea, a ello me tiro que tirar hacia el 8 o hacia el 9. Hacia el 8. Hacia el 8. ¿Por qué? Porque es menor Que 5. que 5, exactamente, ¿sí? Quiere decir que el decil 7 es igual acá a 8,4. En definitiva, es 8, ¿sí? El decil 7 se encuentra en la posición 8. Nos vamos acá en la posición. Esta está ordenada de mayor a menor, como dice el trabajo práctico, ¿cierto? Con este no estamos trabajando, ¿eh? Siempre tienen que estar ordenadas de menor a mayor para ubicar la ubicación de cualquiera de las medidas de posición. ¿Está? Entonces, el decil séptimo está en la posición 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El decil 8, el decil 7 es igual a ¿cuánto? 30. 30. El decil 8, el decil 7 es igual a 30. Y el último, chicos, para no aburrirlo, les doy este desafío. ¿A cuánto es igual el centil 37? A ver. Quiero que me den la posición y el valor. A ver, ¿cuánto le da? ¿Cuál, profe? 4,44. El centil 37, ¿eh? 4,42. 4,44 y sería 20. Me parece que no, fíjate. El centil 4, 37. Posición 4, valor 20. A ver, un segundito. Profe, después le consulto algo. ¿Cuánto le dio la posición? 4,44. 4,44, ¿sí? Entonces eso se tira. El centil 37 es 4,44, ¿sí? ¿Alcanza el 4,5? No, por lo No tanto se alcanza. toma el 4. Entonces se tiene que tomar el 4. La posición 4 del centil 37. Ubicamos acá 1, 2, 3, 4. ¿Es igual a cuánto? El centil 37 es igual a cuánto, chicos? 20. 20. Exactamente. Chicos, ¿se entendió esto o no? ¿Pero por qué? Algunos de los chicos no habrán entendido. Y la fórmula del centil 37 es igual a 37 dividido por ¿cuánto acá?
100. Por 100, exactamente. Multiplicado por ¿cuánto? Por n más 1. ¿Sí? N más 1 es 11 más 1. ¿Sí? Y ahí sacamos este valor, 4,44. Como 4,44 no alcanza a ser el 50% de 5, ¿cierto? Es menor que 5. Entonces nos tiramos para el 4. Quiere decir que el centil 37 en este conjunto de valores está en la posición 4 y el valor del centil 37 es igual a 20. ¿Se entendió, chicos, o no? ¿Se entiende? ¿O no? Bien. ¿Pregunta, chicos? Profe, yo le quería preguntar, cuando nosotros hacemos ya sea el cuartil, decil, el centil, ¿siempre le tenemos que agregar 1? ¿Sería No. El 3 cálculo. cuartos de n más 1 o es porque es impar? No. Sea impar o sea par lo mismo. Porque voy a trabajar con la fórmula y la fórmula te marca solamente la posición. Pero trabajando con datos de tipo no agrupado. No es lo mismo que trabajar con datos agrupados. Esta formulita solamente funciona para datos de tipo no agrupado, ¿sí? Si fuesen cualquiera de todo esto que me da 3,5, 8,5, 4,5, yo tengo que tomar los dos valores y hacer la semisuma, ¿sí? Y ahí sí me va a dar un valor diferente de los valores que están acá, ¿sí? Pero siempre, casi siempre le da menor que el 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque son valores de tipo no agrupado, ¿está? El único que puede ser que le dé distinto siempre va a ser la mediana, ¿sí? Pero todos los otros valores son todos ubicables acá, ¿está? Muy bien, entonces, a ver, encuentre... Sí, Yo le dígame, pregunto, si por ejemplo me da 3,5, yo tengo que tomar el superior. 3,5, O sea, usted en está cualquier, tomando en cual, 1, 2, 3 y 3,5. ¿Cuál va a tomar acá? el 4 diría yo. No, va a El tener que 3, tomar ¿cuál acá? El el 3 y ¿qué 3, más? Está entre el 3 y el el 4. 4. O sea, usted va Ajá. a tomar el 19 y el 20, va a ser la semisuma y ese va a ser el valor de la medida de posición. ¿Está? Pero casi nunca da eso, ¿eh? Siempre le dan los valores estos porque justamente se aplica la fórmula SN más 1. ¿Está? Únicamente la mediana puede ser en valores cuando n es igual a par. ¿Sí? Acuérdense, siempre que ustedes tienen que ubicar un valor en datos de tipos no agrupados, ustedes hacen lo que es la fórmula, ya sea de la mediana, de los cuartiles, de los deciles o de los centiles, más n más 1. ¿Está? Ubican la posición, se van en el cuadro donde están los valores y ahí va a estar el valor de la medida de posición. ¿Está? Pero solamente para datos de tipo no agrupado. Es diferente cuando trabajamos en datos de tipo agrupado. Ahí ya tiene otra forma porque f sub i es distinto de 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es distinto de 1? Si acá nuestra frecuencia es igual a 1, en las datos de tipo agrupado la frecuencia es mayor a 1. ¿Me expliqué o fui muy fuerte? Chicos, ¿se entendió eso? ¿Podría volver a repetir, profe? A ver, esta fórmula de n más 1, el que yo le puse acá, vamos a darle un poquito de color acá. Esta fórmula de n más 1 solo funciona con la fórmula específica de la medida de posición que se quiere calcular. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas de posición? La mediana, los cuartiles, los deciles, los centiles y todos los percentiles que quieran calcular. ¿Sí? Pero solamente funciona con datos de tipo no agrupado. ¿Y por qué es eso? Porque me ubica dónde se encuentra el valor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este me puede dar en decimales y solamente se toma dos valores cuando me da exactamente en el 50%, que puede ser 3,5, 8,5, 4,5, etcétera. Siempre que termine en 5, tenés que tomar los dos valores. ¿Sí? Hacemos la semisuma y ahí sí obtenemos el valor de la medida de posición.
¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa cuando f sub i es distinto de 1? Ahí ya no podemos utilizar esto. Para nada, por supuesto. Profe, ¿cómo vamos a utilizar eso? Si acá yo f sub i es igual a 1 en todo acá, salvo el 63. ¿Sí? Pero si yo trabajo acá, por ejemplo, en esto, fíjense que f sub i es distinto de 1 acá. ¿Por qué? Porque f sub i acá es 11, es 4, es 16, es 2, es 4. Ya tengo que utilizar otro tipo de ponderación. ¿Se entiende? Tengo que utilizar otro tipo de ponderación. ¿Está? Chicos, ¿me expliqué o no? ¿Mazo? Yo ¿Le Ah, agarró lo el tiro o entendí no? bien, profe. ¿Se entendió? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Totalmente, profe. Dígame, dígame. Si yo cambio el orden el, de menor a mayor a mayor a menor, no puedo hacer la misma fórmula porque la posición de los valores va a estar afectada, ¿o no? Pero por eso, siempre tiene que estar ordenado esto, ¿eh? De menor a mayor se entiende. O sea, siempre que trabajamos para obtener un rango, tenemos que trabajar de menor a mayor. En este caso hay un ordenamiento de mayor a menor. ¿Por qué? Porque en el ejercicio 2 dice ordena los valores de mayor a menor, nada más, ¿eh? Es una regla nomás, ¿eh? Nada más. Pero lo que ustedes tienen que ordenar siempre es de menor a mayor. De menor a mayor obtenemos el rango y cualquier medida de posición. O sea, ustedes le pueden dar un conjunto, vamos a suponer, de 15 valores o de 25 valores en el examen y ahí ustedes se tienen que acordar la formulita de n más 1. ¿Sí? Cualquier medida de posición que le den, ¡tac!, lo sacan al toque. ¿Sí? ¿Y cómo lo sacan eso? Porque ustedes tienen que saber la fórmula, ¿cierto? Saben que la fórmula del cuartil es un cuarto de n. Saben que la fórmula del cuartil 3 es 3 cuartos de n. Del centil 37 saben que es 37 sobre 100 n. ¿Sí? O del decil 3, saben que es 3 décimos de n. Siempre la fórmula más n más 1. ¿Está? Pero en datos de tipo no agrupado. En datos de tipo no agrupado. Bien. Bueno. Continuando con esto, para terminar este pequeño ejercicio, dice dibujen el gráfico de caja. Bueno, eso ya lo sabían. Saben que tienen las medidas, ¿cierto? El máximo valor, el mínimo valor, el cuartil 1, el cuartil 2, que es la mediana, y el cuartil 3, que es 55. Fíjense que acá esto no coincide. ¿Por qué? Porque la media es superior a la mediana acá. ¿Sí? Acá sí puede haber una simetría diferente. Y fíjense que los yankees acá en la simetría, ¿cuánto le dio el coeficiente de simetría? 0,89 le dio. ¿Sí? Hay una gran diferencia simétrica. ¿Sí? Muy bien. Ese era el diagrama de caja. La varianza. Vamos a sacar la varianza. ¿Cómo sacamos la varianza? Hacemos la sumatoria de los desvíos entre el valor de la variable y su media elevado al cuadrado sobre n. Esa era la fórmula para trabajar con datos de tipo no agrupado. Acuérdense, vieron que la profesora estábamos trabajando con datos no agrupados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Para sacar la varianza, utilizamos la fórmula directamente, sacamos con la varianza, tac, y sacamos acá. ¿Sí? Pero como nosotros estamos trabajando en la pizarra, tenemos que utilizar la fórmula haciendo todo el esquema. Entonces hacemos el desvío primero entre los valores de la variable y su media. ¿Cuánto era la media? 32,18. ¿Cuánto es el primer valor? 12. ¿Sí? Menos 32,18 me da 20,18 negativo. Y después así sucesivamente, y acá me tiene que dar 0. Una vez que yo tengo calculado todos los desvíos, lo elevo directamente al cuadrado, ¿sí? Un solo valor acá, arrastro y me da el total de la sumatoria de los desvíos de los valores de la variable respecto de la media elevado al cuadrado. ¿Me van siguiendo, chicos? Una vez que yo tengo eso, me voy a la fórmula, ¿sí? 3.637,64 dividido 11, 3.637,64. Profe, ¿y por qué divide? Y dividimos por 11, ¿por qué? ¿Por qué dividimos por 11, chicos? Porque n es igual a 11. ¿Sí? Entonces, eso me da igual a 330,69. Hacemos la raíz y eso me da 18,18. ¿Cuánto sacaron los yankees? Los yankees sacaron un poquito más. ¿Sí?
sacaron 19 y 363. Recalculamos nosotros con la fórmula y eso me da 18,18 y 330. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende todo lo que es la variabilidad, chicos? ¿Preguntas? Chicos, ¿fui muy rápido o no? No, no. No, profe, ¿Más se no? entendió bien. ¿Se entendió o no? Sí, sí, profe, Sí, profe. tranqui, se entendió. Bien, bien, bien. Pero después lo vamos a ir agarrando esto más al toque, ¿eh? Bien, una vez y el H que dice determina el coeficiente de asimetría, lo sacamos. Podemos utilizar la fórmula, ¿cierto? Pero acá ya directamente sacamos el coeficiente de asimetría que me da 0,89. El 0,89, vamos a suponer que yo tengo más menos, ¿cierto? Ese más menos siempre tiene que ser 0,20, ¿sí? El coeficiente de asimetría tiene que estar entre esos valores, tiene que estar entre estos valores, más o menos 0,20, para que la media sea representativo de este conjunto, ¿sí? De este conjunto. ¿Quiere decir que la media acá es representativo o no es representativo? Chicos. Y con esto terminamos. ¿Sí? No es representativo. No es, profe, ¿Por qué no es representativo? porque es mayor a 0,20. Exactamente, es mayor a 0,20. ¿Qué quiere decir entonces? Determina el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría es 0,89. ¿Cuál de la medida de posición es más conveniente utilizar entonces? Si no es representativa la media aritmética acá, ¿cuáles pueden ser representativas en este caso? Chicos, fíjense acá en el gráfico de caja. ¿Cuál tenemos calculado acá? La mediana. ¿Cuánto era la mediana? 28. O, en definitiva, también puede ser el modo. A ver. ¿El modo cuánto es? 63. ¿Sí? Cualquiera de esos valores es más representativo. ¿Por qué? Porque el coeficiente de asimetría está por encima de 0,2 o 0,20 más menos. ¿Está? ¿Preguntas, chicos? Terminamos entonces el ejercicio 2. ¿Sí? 1 y 2. Sí, seguimos. ¿Por qué Dígame, eligió chico. el 0,20? No entendí. ¿Qué me decís? ¿Por qué eligió el 0,20? Porque esa es una regla general para trabajar con la parte de asimetría según Pearson. ¿Está? Según Pearson. Bien. Oye, ahí me esperan un ratito nomás, chicos. A ver. Escuchen. Es importante que sigamos con todos estos conceptos que yo le voy dando como para que ustedes vayan asimilando los conceptos teóricos, ¿sí? Están manejando informaciones como el tema de las variables, porque la profesora me dijo estaban muy atentos y se dieron cuenta totalmente de la practicidad que ustedes están manejando respecto a la variable. Así yo quiero que ahora cuando ustedes dan la clase de teoría, ustedes ya van a saber lo que es una medida de posición, lo que es una medida de dispersión y lo que es, ojalá tuviésemos un poquito más de tiempo y damos el ejercicio 7, que es el que yo le preparé, digamos, pero no me da tiempo, digamos, porque tengo que hilvanar todos los conocimientos para traducirlo a ustedes, ¿sí? Que sea para que ustedes se lleven esa información, ¿sí? Porque si yo le doy todo así completo, no lo van a obtener, ¿está? Pero es importante, chicos, que ustedes sigan estudiando todas las clases que yo le di, ¿sí? Hagan un pequeño repasito en este fin de semana, cosa en que no sé cuándo dictan la teoría, ¿sí? Ustedes estén preparados ya para eso y acuérdense que vamos a tener una reunión de cátedra después que la profesora dé su clase con el otro grupo para unar los criterios a ver cuándo vamos a tomar el examen, ¿está? Chicos, ¿preguntas hasta aquí? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Bueno, nos estamos viendo ahora el viernes, Dios mediante, allá en clase, en la pizarra, y ahí resolvemos todas las dudas, ¿eh?
Buen fin de semana, chicos. Nos estamos viendo, ¿eh? Buen fin de Dale, profe. profe, Muchas igualmente, gracias. profe. profe. Buen fin de, ¿eh? Nos vemos, Que nos anden vemos. bien, chicos. Buen fin de profe. Dale, dale, que Chao. anden bien, chicos. Chao, chao. Chao, chao.